En medio de una carretera de la Sierra de Guadarrama, una niña de 4 años aparece sola, repitiendo la misma pregunta. ¿Por qué mamá la abandonó? Un hombre adinerado detiene su coche, la rescata y cambia su destino con un simple gesto de compasión. Pero el pasado de la niña reaparece con fuerza, trayendo consigo secretos y dolor. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol golpeaba sin piedad el asfalto de la autovía A4, aquella carretera que atraviesa el interior de La Mancha como una cicatriz gris entre interminables campos de cereal. Era media tarde de un martes de enero, y el calor subía del suelo en ondas transparentes que distorsionaban el paisaje a lo lejos. Roberto conducía su sedán de importación con el aire acondicionado al máximo, volviendo de una reunión de negocios en Ciudad Real. A sus 42 años, era un hombre de éxito, dueño de una constructora que levantaba edificios por toda la región. Llevaba unas gafas de sol caras y una camisa de vestir azul claro, impecable incluso después de horas en la carretera. Estaba ajustando el retrovisor cuando algo llamó su atención. En medio de la calzada, sentada con las piernecitas cruzadas sobre el asfalto caliente, había una niña pequeña, de pelo castaño enmarañado, que llevaba un vestidito sucio y roto que alguna vez fue rosa. Roberto pisó el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se clavó contra su pecho. El coche derrapó unos metros antes de detenerse por completo. Su corazón latía desbocado. Miró por el retrovisor. No venía ningún coche detrás. Miró hacia adelante. La niña seguía allí, inmóvil, como una muñeca olvidada. Roberto salió del coche sin ni siquiera apagar el motor, dejando la puerta abierta. El calor lo golpeó como un puñetazo. Corrió hasta la niña, arrodillándose a su lado. La niña levantó el rostro. Tenía unos ojos castaños enormes, demasiado profundos para una niña tan pequeña. Los labios estaban agrietados, la piel enrojecida por el sol. Lo miró sin expresión, como si ya no le quedaran fuerzas para sentir miedo. «¿Cuántos años tienes?», dijo Roberto, intentando mantener la voz calmada a pesar del shock. La niña no respondió de inmediato. Solo continuó mirándolo con aquellos ojos que parecían viejos. «4», susurró finalmente, con voz ronca. Roberto sintió una opresión en el pecho. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, mirando a su alrededor. La carretera estaba completamente vacía. No había ninguna casa, ningún coche parado. No había nadie. «Se fue», dijo la niña, y las lágrimas comenzaron a resbalar silenciosamente por su rostro sucio. «¿Por qué me dejó aquí?». Roberto no se lo pensó 2 veces. Cogió a la niña en brazos, sorprendido de lo ligera que era, casi como si no pesara nada. La niña no se resistió, solo apoyó la cabecita en su hombro. La llevó hasta el coche, la colocó en el asiento trasero, cogió una botella de agua mineral y se la ofreció. Ella bebió con avidez, atragantándose, derramando agua por la barbilla. «Despacio», dijo Roberto suavemente. «Despacio, voy a llevarte a un lugar seguro, ¿vale?». La niña asintió, todavía sujetando la botella como si fuera el objeto más preciado del mundo. Roberto volvió al volante y llamó a su esposa. Elena atendió, al segundo tono. «Cariño, escucha», empezó él con voz tensa. «He encontrado a una niña abandonada en la carretera. La voy a llevar a casa». Hubo silencio al otro lado. «Elena, ¿me estás oyendo?». «Sí», respondió ella, con la voz controlada a pesar de la evidente sorpresa. «Tráela. Veremos qué ha pasado». El resto del viaje fue un borrón. Roberto condujo más rápido de lo que debía, comprobando constantemente el retrovisor para ver a la niña. Se había quedado dormida, con la cabecita inclinada contra la ventanilla, la mano todavía apretando la botella vacía. Cuando finalmente llegaron a casa, una construcción moderna y amplia en una urbanización privada en las afueras de Ciudad Real, Elena ya esperaba en la puerta. Tenía 40 años, el pelo rubio cuidadosamente peinado y llevaba un vestido ligero de lino blanco. Sus ojos azules se abrieron de par en par cuando vio a la niña en brazos de su marido. «Dios mío»,
murmuró llevándose las manos a la boca. Roberto, está viva, la interrumpió él, pero necesita cuidados. Elena no dudó. Entró primero, indicando el camino. Llévala a la habitación de invitados. Voy a preparar un baño. Roberto subió la escalera de mármol con la niña todavía dormida. La habitación de invitados era espaciosa, con paredes de color crema y una cama king size cubierta por un edredón blanco inmaculado. La acostó con cuidado, y fue solo cuando la colocó sobre la cama que percibió el olor. Tierra, sudor, orina. La niña se había mojado. Su corazón se encogió de nuevo. Elena entró en la habitación llevando toallas limpias, miró a la niña y algo cambió en su rostro. Por un momento, sus facciones se suavizaron por completo. «Voy a bañarla», dijo en voz baja. «Tú llama a la policía». Roberto asintió y salió de la habitación, sacando el móvil del bolsillo. Pero antes de marcar se detuvo. ¿Y si entregaban a la niña a algún centro de acogida? ¿Y si nunca más descubrían lo que había pasado? Guardó el teléfono. Mañana, decidió. Mañana llamaría. En el cuarto de baño, Elena llenó la bañera con agua tibia y burbujas de jabón. La niña se despertó cuando Elena la cogió en brazos. «No», gimió intentando apartarse. «Tranquila», dijo Elena con voz dulce. «Solo voy a darte un baño. Te sentirás mejor». La niña dejó de resistirse, pero sus ojos permanecieron abiertos de par en par y asustados. Elena le quitó el vestido sucio con cuidado, como si la niña fuera a romperse. El cuerpo menudo estaba cubierto de arañazos y moratones antiguos. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero forzó una sonrisa. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras sumergía a la niña en el agua. «Luisa», respondió la pequeña, relajándose un poco al sentir el calor. «Elena», dijo la mujer. «Me llamo Elena». Luisa repitió el nombre en voz baja, como si estuviera probando cómo sonaba. Elena le lavó el pelo con champú de lavanda, desenredando los nudos con una paciencia infinita. El agua se volvió gris, casi negra. Cuando terminó, envolvió a Luisa en una toalla de felpa demasiado grande para ella. «No tengo ropa de niña aquí», dijo Elena pensativa. «Te prestaré una camiseta mía por ahora, ¿vale?» Luisa asintió. Elena la vistió con una camiseta blanca que le quedó como un vestido, llegando hasta los tobillos de la niña. Después la llevó a la cocina, donde Roberto ya había preparado sándwiches y zumo. Luisa comió despacio al principio, luego con creciente urgencia, metiéndose trozos demasiado grandes en la boca. «Tranquila», dijo Roberto amablemente. «Hay más. No hace falta que corras». Después de la comida, Elena llevó a Luisa de vuelta a la habitación de invitados. La niña se acostó en la enorme cama, pareciendo aún más pequeña bajo el edredón blanco. Elena se sentó en el borde. «¿Quieres contarme lo que pasó?», preguntó suavemente. Luisa permaneció en silencio durante un largo momento. «Mi mamá dijo que iba a volver», susurró finalmente. «Dijo que iba a buscar agua, pero no volvió. Y luego se hizo de noche. Y después se hizo de día otra vez. Y no volvió». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu padre?», preguntó. Luisa negó con la cabeza. «Mi padre se fue», dijo usando las palabras que claramente había oído de los adultos. «Mi mamá se puso muy triste después. Teníamos una casa, pero luego ya no la teníamos. Anduvimos mucho, y entonces me dejó en la carretera». Elena no confiaba en su propia voz en ese momento. Solo acarició el pelo húmedo de Luisa hasta que la niña se durmió. Abajo, Elena encontró a Roberto en el salón, con el rostro tenso. «Tenemos que llamar a la policía», dijo él sin convicción. «Lo sé», respondió Elena, pero tampoco se movió hacia el teléfono. Los dos se miraron. «¿Qué tal si esperamos hasta mañana?», sugirió ella. «Dejar que descanse hoy, que recupere fuerzas». Roberto asintió, aliviado por tener una excusa para posponer la decisión. «Mañana», acordó. Pero cuando llegó el mañana, ninguno de los dos pudo hacer la llamada. Luisa se despertó tarde, bajó las escaleras con cuidado,
todavía usando la enorme camiseta de Elena. La mujer ya había preparado el desayuno: tortitas, fruta, yogur. Luisa comió con apetito y después preguntó si podía ver el jardín. Elena la llevó de la mano. El patio era inmenso, con césped verde y cuidado, árboles frutales, una piscina infinita que reflejaba el cielo azul. Luisa se detuvo ante un macizo de flores. ¿Puedo tocar?, preguntó tímidamente. «Puedes», respondió Elena sonriendo. Luisa acarició los pétalos de una rosa roja con la punta de los dedos, fascinada. Al día siguiente, Elena llevó a Luisa al centro comercial y le compró ropa: vestidos, blusas, pantalones cortos, sandalias, todo colorido y nuevo. Luisa se probaba cada prenda con los ojos brillantes. También compró juguetes, aunque la niña parecía más interesada en un kit de costura infantil que encontraron en una tienda de manualidades. De vuelta en casa, Luisa pasó horas cosiendo, sus deditos pequeños moviendo la aguja con una habilidad sorprendente. «¿Quién te enseñó a hacer eso?», preguntó Elena impresionada. «Mi abuela», respondió Luisa sin levantar los ojos del trabajo. Antes de que ella también se fuera, decía que tenía manos de hada. Elena sintió una opresión en el pecho. «Las tienes de verdad», dijo suavemente. Los días se convirtieron en semanas. Roberto y Elena nunca hicieron la llamada a la policía. Simplemente continuaron viviendo como si Luisa siempre hubiera estado allí. La niña empezó a sonreír más, a jugar en el jardín, a pedir que la cogieran en brazos. Elena, que nunca había podido quedarse embarazada a pesar de años intentándolo, sentía que el corazón se le desbordaba cada vez que Luisa la llamaba. La niña no la llamaba mamá, pero la forma en que decía Elena llevaba un afecto que era casi lo mismo. Roberto también se encariñó. Volvía antes del trabajo para jugar con Luisa, le enseñaba a nadar en la piscina, le leía cuentos antes de dormir. La casa, que siempre había sido demasiado silenciosa, ahora estaba llena de risas infantiles y preguntas curiosas. Una noche, mientras acostaban a Luisa, la niña cogió la mano de Elena. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?», preguntó con voz pequeña. Elena miró a Roberto. Los dos tenían lágrimas en los ojos. «Puedes», susurró Elena. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Pero en el fondo de ambos había una culpa que crecía. Sabían que en algún lugar existía una madre, por muy irresponsable que hubiera sido. Sabían que no podían simplemente quedarse con una niña sin seguir los trámites legales. Roberto llegó a buscar en Internet sobre adopción, pero se sentía perdido. Deberían buscar un abogado. ¿Y si la madre biológica volvía? ¿Y si les quitaban a Luisa? Elena, por su parte, vivía en un estado de negación. Fingía que Luisa era realmente suya, que no había complicaciones. Compró libros infantiles, matriculó a la niña en clases de ballet online, empezó a planear una fiesta de cumpleaños. Cuando Roberto intentaba hablar sobre la situación, Elena cambiaba de tema. «Ahora no», decía. «Estamos todos felices. No lo estropeemos». Y realmente estaban felices. Luisa florecía en aquel ambiente. Ganaba peso. Sus mejillas se volvieron sonrosadas, su pelo crecía brillante. Ya no tenía pesadillas. Le encantaba ayudar a Elena en la cocina, mezclando ingredientes, lamiendo cucharas de madera. Le encantaba cuando Roberto la subía a sus hombros y salía a pasear por el jardín, fingiendo ser un gigante. La niña se había convertido en el centro de aquel hogar. 2 meses después del rescate, en una tarde de marzo, Roberto estaba en su despacho cuando su socio Marcelo llamó. «Necesito pasar por ahí», dijo con voz extraña. «Hay algo que necesito decirte en persona». A Roberto le preocupó el tono, pero aceptó. Marcelo era su socio desde hacía 10 años, un hombre serio y de confianza. Habían construido la empresa juntos. Si Marcelo quería hablar en persona, era porque algo importante había sucedido. Marcelo llegó al final de la tarde. Era un hombre alto, de hombros anchos, pelo canoso y ojos castaños intensos. Roberto lo recibió en el salón. Antes de que pudiera ofrecerle un café, Elena entró con Luisa de la mano.
La niña acababa de despertarse de la siesta, con el pelo alborotado, llevando un vestido amarillo con margaritas. «Hola, tío Marcelo», dijo tímidamente. Marcelo había visitado la casa algunas veces desde que Luisa llegó. Siempre era amable con la niña, pero aquel día, cuando sus ojos se fijaron en ella, algo cambió en su expresión. Marcelo se puso pálido. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Luisa, luego a Elena y de nuevo a Luisa. «Roberto», dijo con voz temblorosa, «¿de dónde habéis sacado a esa niña?» La pregunta sonó más como una acusación. Roberto frunció el ceño. «Ya te lo conté», respondió. «La encontré abandonada en la carretera». «¿Por qué?» Marcelo no respondió. Continuó mirando a Luisa como si hubiera visto un fantasma. Elena, instintivamente, acercó a la niña más a ella. Marcelo dio un paso adelante. «Esa niña», dijo lentamente, «es mi sobrina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y Elena se miraron, confusos. «¿Cómo que tu sobrina?», preguntó Roberto. Marcelo se pasó la mano por el rostro. «Mi hermana», empezó la voz llena de una emoción contenida. «Tengo una hermana, Vera. Nos distanciamos hace años, después de que se involucrara con un tipo problemático. Intenté ayudarla, pero no quiso saber nada de mí. Cortó el contacto. Y esta niña», señaló a Luisa con mano temblorosa, «es su hija, estoy seguro. Es igualita a nuestro padre de pequeño. Tengo fotos». Elena apretó a Luisa contra sí. «No», dijo la voz subiendo de tono. «Debes de estar confundiéndote». Marcelo negó con la cabeza. «No me confundo. Busqué a mi hermana durante años. Contraté investigadores. La última vez que supieron de ella, estaba viviendo en una situación difícil. Y ahora aparece esta niña, abandonada en la carretera, y es idéntica a mi familia. No es coincidencia». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Entonces sabes dónde está su madre?», preguntó. Marcelo dudó. «No exactamente», admitió. «Pero puedo averiguarlo. Tengo contactos». «No», dijo Elena firmemente. «No vas a hacer nada. Esta niña está segura aquí. Está feliz. ¿Por qué quieres destruir esto?». Marcelo la miró fijamente. «Porque tiene una madre, Elena. Y por muy complicada que sea la situación, no podemos simplemente quedarnos con la hija de otra persona». Roberto puso la mano en el hombro de su esposa. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Tenemos que hacer lo correcto». Elena empezó a llorar. «¿Lo correcto?», repitió, con voz amarga. «¿Lo correcto es dejar que esta niña vuelva con quien la abandonó?». Marcelo dio un paso adelante. «Mira, entiendo que os hayáis encariñado. Veo lo bien que está aquí, pero necesitamos al menos intentar encontrar a mi hermana. Hablar, ver qué pasó. Quizás haya una solución que funcione para todos». Elena no respondió. Solo abrazó a Luisa más fuerte. La niña, que no entendía completamente lo que estaba pasando, empezó a llorar también. Esa noche, después de que Marcelo se fuera prometiendo comenzar la búsqueda, Elena se acostó con Luisa en la habitación de invitados, que ahora era la habitación de la niña. Habían pintado las paredes de lila, pegado adhesivos de mariposas, la habían llenado de peluches. «No vas a ir a ninguna parte», susurró Elena en la oscuridad. «Te lo prometo. Voy a protegerte». Luisa se acurrucó más cerca. «Te quiero», dijo la niña con voz somnolienta. Elena cerró los ojos, las lágrimas resbalando silenciosas. «Yo también te quiero», respondió, sabiendo que aquellas palabras lo hacían todo aún más complicado, aún más doloroso, aún más imposible de deshacer. Roberto se quedó despierto toda la noche en el salón, con la cabeza entre las manos, intentando pensar en una salida que no existía. Marcelo tardó 3 semanas en encontrar a Vera. 3 semanas durante las cuales Elena y Roberto vivieron en un estado de tensión constante, como si estuvieran esperando una sentencia. Elena apenas dormía. Se despertaba de madrugada e iba a la habitación de Luisa solo para asegurarse de que la niña seguía allí, respirando suavemente bajo la manta de flores. Roberto intentaba mantener la normalidad,
pero su sonrisa se volvió forzada. Cuando jugaba con Luisa, había una tristeza en sus ojos que no podía ocultar. Luisa se daba cuenta de que algo iba mal. Los niños siempre se dan cuenta. Se volvió más callada, más apegada. Seguía a Elena por la casa como una sombra, agarrándose al bajo de su falda. «Elena, ¿por qué estás llorando?», preguntó la niña una mañana, tocando el rostro de la mujer con su manita. «No estoy llorando», mintió Elena, secándose los ojos rápidamente. «Es alergia». Luisa no pareció convencida, pero no insistió. Solo abrazó la cintura de Elena con fuerza, como si tuviera miedo de que se la llevara el viento. El miércoles de la tercera semana, Marcelo llamó. «He encontrado a mi hermana», dijo con voz pesada. «La llevaré ahí mañana». Roberto colgó el teléfono con la mano temblando. Elena estaba en la cocina haciendo galletas con Luisa. Cuando vio la expresión de su marido, dejó caer el molde que sostenía. El ruido del metal contra el suelo hizo que Luisa diera un respingo. «Elena», empezó Roberto, pero no pudo continuar. «Viene», dijo Elena. No era una pregunta. Roberto solo asintió. Aquella noche fue la más larga de la vida de Elena. Se quedó tumbada al lado de Luisa, observando el rostro tranquilo de la niña dormida. Memorizaba cada detalle. El hoyuelo en la mejilla izquierda, las pecas esparcidas por la nariz, la forma en que sus pestañas hacían sombra en la piel. Elena acariciaba el pelo castaño de Luisa, pensando en todos los momentos que habían vivido juntas. La primera sonrisa verdadera de la niña. La primera vez que dijo que estaba feliz. La tarde en que hicieron tarta de chocolate y acabaron con harina en el pelo, riendo tanto que Elena lloró. «No voy a dejar que te vayas», susurró Elena en la oscuridad. «No lo haré». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no había elección. Vera era la madre biológica, tenía derechos, y Elena y Roberto, por mucho que amaran a Luisa, eran solo dos personas que la habían acogido sin seguir los procedimientos legales. Estaban en una zona gris peligrosa. Si Vera quería llevarse a Luisa, ellos no tendrían base legal para impedirlo. A la mañana siguiente, Elena vistió a Luisa con especial cuidado. Eligió el vestido más bonito, azul claro con detalles de encaje blanco. Peinó el pelo de la niña y se lo sujetó con un lazo. Luisa giró frente al espejo, admirando su reflejo. «¿Estoy guapa?», preguntó. «Estás preciosa», respondió Elena, forzando una sonrisa. «¿Por qué nos estamos arreglando?», quiso saber Luisa. Elena tragó saliva. «Vamos a recibir visitas importantes», dijo vagamente. Marcelo llegó a mediodía. No estaba solo. A su lado, saliendo del coche con dificultad, había una mujer demasiado delgada, de pelo castaño desaliñado y ojos hundidos. Llevaba una blusa vieja y unos vaqueros gastados. Sus hombros estaban encorvados, como si cargara un peso invisible. Pero lo que más sorprendió a Roberto y Elena, que observaban desde la ventana, fue el hombre que salió del asiento trasero. Alto, fuerte, con barba de varios días y una expresión dura. Llevaba una camiseta de tirantes que mostraba brazos musculosos y tatuados. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y había algo amenazador en su postura. «¿Quién es ese?», preguntó Elena señalando al hombre. Marcelo no mencionó que traería a nadie más. Roberto negó con la cabeza, preocupado. «No lo sé, vamos a averiguarlo». Bajaron las escaleras. Luisa se había quedado en la sala de juegos, distraída, con un puzzle. Roberto abrió la puerta. Marcelo entró primero, seguido por la mujer delgada. El hombre grande entró el último, mirando a su alrededor con expresión crítica, evaluando cada detalle de la lujosa casa. «Vera», dijo Marcelo señalando a su hermana, «estos son Roberto y Elena». Roberto extendió la mano, pero Vera no la estrechó. Solo se quedó parada, con las manos cruzadas frente al cuerpo. «¿Dónde está mi hija?», dijo, la voz baja pero con un filo agudo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Está jugando», respondió. «Vera, necesitamos hablar antes». «No hay nada que hablar», interrumpió el hombre grande dando un paso adelante.
Hemos venido a buscar a la niña. Y punto. Roberto lo miró fijamente. ¿Y usted es quién exactamente?, preguntó manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. Mario, respondió el hombre, el compañero de Vera. Y te voy a decir una cosa, no teníais ningún derecho a quedaros con la niña. Eso es secuestro. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Secuestro?, repitió incrédula. La salvamos. Estaba abandonada, muriéndose de hambre y sed en medio de la carretera. La cuidamos, la alimentamos, le dimos un techo. ¿Cómo puede ser eso secuestro? Vera. Finalmente levantó la vista. Yo no la abandoné, dijo con voz defensiva. Yo solo... Se detuvo tragando saliva. Estaba pasando por un momento difícil. Necesitaba tiempo para organizarme, pero iba a volver. Marcelo puso una mano en el hombro de su hermana. Vera, dijo amablemente, la dejaste sola en una carretera durante más de un día, bajo el sol, sin agua, sin comida. La niña podría haber sido atropellada, podría haber pasado algo mucho peor. Vera empezó a llorar. Lo sé, sollozó. Sé que estuvo mal, pero estaba desesperada. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Mario dijo que me ibas a ayudar, pero él lanzó una mirada rápida al hombre a su lado. ¿El qué?, presionó Elena. Vera no respondió, solo bajó la cabeza. Mario la cortó. Basta de cháchara. ¿Dónde está la cría? Vamos a por ella y nos vamos. En ese momento, Luisa apareció en la puerta del salón. Había oído voces extrañas y sintió curiosidad. Cuando vio al grupo de adultos tensos en la entrada, se detuvo. Sus ojos pasaron por cada rostro hasta posarse en Vera. La niña se quedó completamente inmóvil. ¿Mamá?, susurró, y la palabra salió como una pregunta, como si no estuviera segura de lo que estaba viendo. Vera levantó la vista. Cuando vio a su hija emitió un sonido ahogado. «Luisa», dijo extendiendo los brazos, pero Luisa no corrió hacia ella, no se movió. Se quedó parada, con los ojos muy abiertos, el rostro cada vez más pálido. Entonces su mirada se desvió hacia Mario, y en ese instante algo cambió. La niña empezó a temblar, dio un paso hacia atrás. «No», dijo, la voz subiendo de tono. «No, no, no». Elena corrió hacia ella, arrodillándose y atrayendo a Luisa a sus brazos. «Tranquila», murmuró, pero Luisa estaba en pánico, aferrándose al cuello de Elena con fuerza. «No quiero ir», gritó Luisa con las lágrimas corriendo. «Por favor, Elena, por favor, no me mandes». Elena también lloraba ahora, abrazando a la niña con fuerza. «No lo haré», prometió, «no lo permitiré». Roberto se acercó, poniendo las manos en los hombros de ambas. Vera dio un paso adelante, con los brazos todavía extendidos. «Luisa, hija, soy yo, tu madre», dijo con la voz quebrada. «¿No te acuerdas de mí?» «Me acuerdo», sollozó Luisa. «Me acuerdo de que me dejaste. Dijiste que ibas a volver, pero no volviste. Tuve hambre. Tuve mucho miedo. Estaba oscuro y había bichos y no volviste». Las palabras eran como cuchillos para Vera. Se llevó las manos al rostro, llorando ahora también. «Lo siento», dijo. «Lo siento mucho, pero ahora he venido a buscarte. Vamos a volver a casa». Luisa negó con la cabeza violentamente. «No, esta es mi casa. Aquí, con Elena y Roberto». Mario perdió la paciencia. «Basta de esta payasada», gruñó avanzando. «La niña se viene con nosotros ahora». Roberto se interpuso. «No vas a ponerle un dedo encima», dijo, la voz baja pero firme. Mario lo empujó. Roberto tropezó hacia atrás, pero se recuperó. Marcelo se interpuso entre los dos hombres. «Calma», dijo levantando las manos. «Vamos a calmarnos todos. Pelear no va a resolver nada». Vera sollozaba desconsoladamente ahora. «Luisa, por favor», suplicó. «Soy tu madre. Tienes que venir conmigo». Elena la miró fijamente. «La abandonaste», dijo cada palabra cargada de acusación. «Dejaste a una niña de 4 años sola para que muriera. ¿Cómo te atreves a aparecer ahora y exigirla de vuelta?» Vera levantó la barbilla.
una chispa de rabia reemplazando momentáneamente la desesperación. Es mi hija, mía. No tienes ningún derecho sobre ella. Ahí es donde te equivocas, dijo Roberto. Sí, ¿qué podemos tener derechos? Vamos a solicitar la custodia. Tenemos pruebas del abandono, tenemos a la propia niña como testigo de lo que hiciste. Mario se rió, un sonido cruel. ¿De verdad creéis que vais a ganar eso? Miró alrededor de la lujosa casa con desprecio. La gente rica siempre cree que puede comprarlo todo, pero no pueden comprar a mi familia. Tu familia, repitió Elena con sorna. Ni siquiera eres su padre. ¿Quién te crees que eres? Soy el único padre que conoce ahora, replicó Mario. Su padre biológico se fue y dejó un montón de deudas. Alguien tenía que hacerse cargo. Marcelo frunció el ceño. ¿Qué deudas?, se preguntó. Vera desvió la mirada. Mario la cortó rápidamente. Eso no es asunto de nadie aquí. Pero Marcelo no se rindió. Vera, presionó. ¿Qué es esa historia de las deudas? Nuestro padre te dejó una herencia. Lo dividimos todo a medias cuando se fue. Recibiste tu parte. Era una buena cantidad. ¿Qué pasó con ese dinero? Vera negó con la cabeza, llorando más fuerte. Yo... empezó, pero no pudo continuar. Mario la agarró del brazo. No digas nada, gruñó en voz baja, pero todos lo oyeron. Roberto vio la forma en que Mario apretaba el brazo de Vera y algo hizo clic. «Le tienes miedo», le dijo directamente a Vera. «¿Verdad? Por eso estás aquí. Porque él te ha obligado». «No es eso», dijo Vera rápidamente, pero su voz no transmitía convicción. «Él no me obliga a nada. Mario me ayuda». Pero Roberto había visto suficiente. Miró a Elena. «No se van a llevar a Luisa hoy», dijo firmemente. «Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Vamos a resolver esto de la forma correcta». Mario dio un paso amenazador. «No vas a llamar a ningún abogado, la niña se viene. Con nosotros ahora». Roberto cogió el móvil. «Entonces llamaré a la policía», dijo. «Vamos a ver qué opinan de toda esta situación». «Puedes llamar», dijo Mario cruzándose de brazos. «Va a ser interesante explicarle a la policía por qué os habéis quedado con una niña que no es vuestra durante 2 meses sin informar. Eso también es un delito, ¿sabías?». El silencio que siguió fue tenso. Roberto sabía que Mario tenía razón. Ellos también estaban en una situación irregular. Marcelo suspiró. «Mirad», dijo, «vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si todos nos sentamos y hablamos como adultos? A ver, si llegamos a un acuerdo. Una solución que sea mejor para Luisa. No tiene por qué ser hoy. Podemos concertar una reunión, con abogados, si es necesario». Vera pareció considerarlo. Miró a Luisa, todavía aferrada a Elena, con el rostro hinchado de tanto llorar. Había un dolor genuino en los ojos de Vera. «Vale», dijo en voz baja, «podemos». Pero Mario la interrumpió. «No, nada de abogados, nada de reuniones. O la niña viene ahora, o monto un escándalo que acabará con la reputación de este», señaló a Roberto. «No creo que sea bueno para los negocios que te acusen de robar niños ajenos». Roberto lo miró fijamente. «¿Me estás amenazando?» «Te lo estoy prometiendo», corrigió Mario. Elena apretó a Luisa más fuerte. «Vais a tener que pasar por encima de mí», dijo con la voz temblando. «No voy a entregar a esta niña a alguien que claramente la va a maltratar». Mario avanzó de nuevo. Marcelo lo bloqueó. «Quítate de en medio», gruñó Mario. Marcelo no se movió. «No vas a tocarlas», dijo tranquilamente. «Si quieres llevarte a la niña, tendrás que pasar por encima de mí primero». Mario lo evaluó. Marcelo era más pequeño que él, pero había determinación en su mirada. Después de un momento tenso, Mario retrocedió. «De acuerdo», dijo esbozando una sonrisa sin humor. «Queréis jugar a los abogados. Vamos a jugar. Pero os aviso, cuando volvamos, será con un agente judicial. Y entonces tendréis que entregar a la niña de todas formas. Y además responderéis por todo esto ante la justicia». Vera siguió a Mario en silencio cuando él se dio la vuelta y salió de la casa. Antes de cruzar la puerta,
Miró hacia atrás una última vez. «Luisa», dijo suavemente. La niña no respondió, manteniendo el rostro oculto en el cuello de Beatriz. «Elena». Vera cerró los ojos brevemente, como si sintiera un dolor físico, y luego salió. La puerta se cerró tras ellos. El sonido del coche al arrancar resonó en el silencio que quedó. Elena se derrumbó en el suelo, todavía sujetando a Luisa. Roberto se arrodilló a su lado, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Marcelo se quedó de pie, pasándose la mano por el pelo con frustración. «Esto se va a poner feo», dijo. «Mario no va de farol. Va a usar todos los recursos legales para sacar a la niña de aquí. Y por desgracia, técnicamente, está en su derecho. Vera es la madre biológica». «Pero ¿y el abandono?», protestó Elena. «¿Eso no cuenta para nada?». «Cuenta», asintió Marcelo, «pero dependerá de cómo lo interprete el juez. Y si Vera dice que estaba en una situación temporal de vulnerabilidad, que nunca tuvo intención de abandonarla definitivamente, que volvió en cuanto tuvo la oportunidad, el juez puede aceptarlo». Roberto suspiró. «Entonces, ¿qué hacemos?». Marcelo pensó por un momento. «Voy a hablar con algunos abogados especializados en derecho de menores, a ver cuáles son nuestras opciones. Pero no os voy a mentir, va a ser difícil. Os quedasteis con ella, sin informar. Eso lo complica todo». Elena abrazó a Luisa más fuerte. La niña había dejado de llorar, pero temblaba. «No voy a dejar que se vaya», repitió Elena, pero ahora la promesa sonaba vacía incluso para sus propios oídos. Roberto besó la coronilla de ambas. «Haremos todo lo que podamos», dijo. «Todo». Pero incluso mientras hablaba, una sensación de impotencia lo consumía. Tenían dinero, recursos, contactos, pero nada de eso parecía suficiente contra la simple realidad biológica. Vera era la madre, y la ley favorecía a la madre. Esa noche, Elena no salió de la habitación de Luisa. Se quedó acostada al lado de la niña, escuchando su respiración calmarse gradualmente hasta que finalmente se durmió. Pero Elena se quedó despierta, con los ojos fijos en el techo, pensando en todas las formas posibles de mantener a Luisa con ellos. Huir, sobornar, mentir, cualquier cosa. Ya no le importaban las consecuencias. Solo quería proteger a esa niña que, en apenas 2 meses, se había convertido en el centro de su universo. Roberto tampoco durmió. Pasó la noche en su despacho, investigando, leyendo sobre leyes de custodia, casos similares. Cuanto más leía, más se le hundía el corazón. La verdad era clara y brutal. Sin una adopción formal, sin un proceso legal, no tenían ninguna base para quedarse con Luisa. Eran solo 2 personas bien intencionadas que habían acogido a una niña. Pero las buenas intenciones no bastaban ante la ley. Y si Vera realmente quería llevarse a su hija de vuelta, no había mucho que pudieran hacer para impedirlo, a menos que demostraran que era una madre inepta. E incluso eso sería difícil y llevaría mucho tiempo. Cuando el sol salió al día siguiente, tiñendo el cielo de rosa y dorado, Roberto y Elena se encontraron en la cocina. Ambos tenían profundas ojeras. «No he podido dormir», dijo Elena. Roberto negó con la cabeza. «Yo tampoco». Se abrazaron, buscando consuelo el uno en el otro. «Vamos a luchar», susurró Roberto. «Con todo lo que tenemos. Vamos a luchar por ella». Elena asintió contra su pecho, pero ambos sabían que algunas batallas no se pueden ganar solo con voluntad y amor, por muy fuerte que sea ese amor. Pasaron 3 semanas desde aquel tenso encuentro. 3 semanas que parecieron 3 años para todos los implicados. El abogado que Marcelo recomendó fue claro y directo. Las posibilidades de que Roberto y Elena consiguieran la custodia de Luisa eran mínimas. Vera era la madre biológica, y por muy cuestionables que hubieran sido sus acciones, el sistema tendía a favorecer la reunificación familiar. A menos que pudieran probar una negligencia grave y continua, o que Luisa estuviera en peligro inminente, lo más probable era que la niña fuera devuelta a su madre. Elena entró en una espiral descendente. Dejó de comer bien. Pasaba horas mirando a la nada.
desarrolló una ansiedad aguda que la hacía despertarse en mitad de la noche con el corazón desbocado, cubierta de sudor frío, segura de que alguien había entrado en la casa y se había llevado a Luisa. Corría entonces a la habitación de la niña, solo para encontrarla durmiendo tranquilamente. Pero el alivio duraba poco. Pronto la ansiedad volvía, trayendo consigo oleadas de náuseas y temblores. Roberto intentaba mantener la normalidad por Luisa. Jugaba con ella, la llevaba de paseo, le leía cuentos. Pero la niña percibía la tensión. Volvió a tener pesadillas. Se despertaba llorando, gritando que no quería irse. Elena corría a consolarla, acunándola en sus brazos hasta que volvía a dormirse. Durante el día, Luisa seguía a Elena como una sombra, con miedo de perderla de vista. Si Elena iba al baño y cerraba la puerta, Luisa se quedaba fuera esperando. Si Elena subía a cambiarse de ropa, Luisa subía detrás. Marcelo trabajaba entre bastidores intentando averiguar más sobre la situación de Vera. Contrató a un investigador privado. Lo que descubrieron fue perturbador. Vera había perdido el piso donde vivía con Luisa. Estaba viviendo en condiciones precarias con Mario, un hombre con un historial de implicación en situaciones cuestionables. El investigador no pudo confirmar dónde vivían exactamente, solo que era en una zona pobre de la periferia de Ciudad Real. También descubrieron que Mario no trabajaba, al menos no oficialmente. Vivía de chapuzas y de explotar a personas vulnerables. Pero lo más preocupante fue la revelación sobre el dinero. El padre de Vera y Marcelo había dejado una indemnización considerable cuando se fue. Marcelo recibió su mitad y la invirtió sabiamente, usando parte para expandir el negocio. Vera también había recibido su parte, una cantidad que le habría permitido vivir cómodamente durante años si la hubiera administrado bien. Pero según el investigador, todo ese dinero había desaparecido. Vera alegaba que Mario lo había perdido todo en apuestas, pero había inconsistencias en la historia. El abogado sugirió que quizás había motivos para investigar más a fondo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luisa estaba a punto de entrar en una pesadilla que haría que los peores miedos de Elena parecieran leves. Porque al final de esa tercera semana, en una mañana de jueves, un agente judicial se presentó en la puerta de Roberto y Elena. Tenía una orden judicial. Vera había solicitado la restitución de la custodia de su hija y, sorprendentemente, el juez se la había concedido. Luisa debía ser entregada a su madre biológica de inmediato. Elena se derrumbó. Se aferró a Luisa llorando histéricamente. «No», gritaba, «no podéis hacer esto. Está en peligro». La agente judicial, una mujer de mediana edad con rostro cansado, parecía genuinamente incómoda con la situación. «Señora, lo entiendo», dijo suavemente, «pero tengo una orden judicial. Si no la cumple, tendré que llamar a refuerzos, y entonces será peor para todos». Roberto intentó argumentar, mostrar los informes del investigador, pero la agente negó con la cabeza. «Eso debe presentarse ante el juez», explicó. «Yo no tengo autoridad para ignorar una orden». Luisa estaba aterrorizada, agarrada al cuello de Elena con tanta fuerza que casi la estaba asfixiando. «No me mandes», suplicaba entre sollozos. «Por favor, seré buena. Haré todo lo que me digas. Solo no me mandes». Elena apenas podía hablar, tal era su propia agonía. «No quiero mandarte», consiguió decir. «Nunca quise». La agente judicial hizo una señal hacia atrás. Vera y Mario esperaban en la cancela, acompañados por un policía. La agente había aprendido por experiencia que las entregas de custodia podían volverse violentas. Mejor tener refuerzos. No había elección. Roberto tuvo que arrancar literalmente a Luisa de los brazos de Elena. La niña chillaba, pataleaba, suplicaba. Elena se desplomó en el suelo, incapaz de mantenerse en pie. Marcelo, que había venido en cuanto supo de la orden, la sujetó impidiendo que corriera detrás. Roberto llevó a Luisa hasta la cancela, sintiendo cada paso, como si caminara hacia su propio fin. Cuando llegó donde esperaba Vera, la mujer extendió los brazos. Luisa se negó a ir. Roberto tuvo que pasársela a la fuerza.
La niña gritó tan fuerte que los vecinos abrieron las ventanas para ver qué estaba pasando. Mario la cogió de los brazos de Vera sin muchas ceremonias, como si fuera un paquete. Luisa continuó gritando, llamando a Elena, extendiendo los brazos en dirección a la casa incluso, mientras Mario la llevaba al coche. El sonido de los gritos solo cesó cuando el coche giró en la esquina y desapareció de la vista. Roberto se quedó parado en medio de la calle, con las manos temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. Dentro de casa, Elena lloraba tan violentamente que a Marcelo le preocupó que fuera a tener un ataque. La llevó al sofá, le trajo agua, intentó calmarla, pero fue inútil. Algo en ella se había roto. En los días siguientes, Elena empeoró. Apenas salía de la cama. No comía, no hablaba. Roberto intentaba consolarla, pero él mismo estaba destrozado. La casa, antes llena de vida y risas infantiles, se convirtió en un mausoleo silencioso. La habitación de Luisa permaneció intacta, los peluches ordenados en la cama, el armario lleno de ropita de colores que nunca más se usaría. Elena pasaba horas sentada en esa habitación, solo mirando el espacio vacío, como si pudiera hacer que Luisa reapareciera por pura fuerza de voluntad. Roberto volvió al trabajo, pero su rendimiento cayó drásticamente. No podía concentrarse. En reuniones importantes perdía el hilo de la conversación. Marcelo lo cubrió todo lo que pudo, pero estaba claro que ambos estaban sufriendo. La ausencia de una niña de 4 años que había pasado solo 2 meses con ellos había dejado un agujero que parecía imposible de llenar. ¿Cómo alguien tan pequeña había ocupado tanto espacio en sus vidas que ahora todo parecía vacío? Mientras tanto, Luisa estaba viviendo una pesadilla. Mario y Vera la habían llevado a una chabola en la periferia, una construcción precaria de madera contrachapada y tejas con agujeros. No había agua corriente, no había un baño adecuado. El suelo era de tierra, siempre húmedo y lleno de barro cuando llovía. Las ratas corrían libremente por la noche. Las cucarachas trepaban por las paredes. El olor era insoportable, una mezcla de alcantarilla, basura y moho. Luisa lloró durante días. No entendía por qué la habían sacado de una casa preciosa, limpia, con comida abundante y gente que la quería, para llevarla a ese lugar horrible. Vera intentaba consolarla, pero estaba tan derrotada por su propia situación que apenas podía cuidarse a sí misma. Mario, por otro lado, no tenía paciencia. «¡Cállate!», gritaba cuando Luisa lloraba. «Basta ya de lloriqueos. Vas a tener que acostumbrarte porque aquí es donde te vas a quedar». La comida era escasa. Muchos días, Luisa se iba a dormir con hambre. Vera decía que no tenía dinero, que tenían que esperar a la próxima chapuza de Mario. Pero Mario gastaba lo poco que conseguían en bebida y apuestas. Luisa adelgazaba rápidamente. Su ropa bonita fue sustituida por harapos viejos. Su pelo, antes bien cuidado, se volvió enmarañado y sucio. Desarrolló heridas en la piel, una tos constante, fiebres que iban y venían. Y entonces empezó lo peor. Mario la obligó a pedir limosna. Llevaba a Luisa al centro de la ciudad todas las mañanas. La sentaba en una esquina concurrida con un vasito de plástico delante y le ordenaba que pidiera dinero a los transeúntes. «Di que tienes hambre», le instruía. «Pon cara de pena y no vuelvas hasta que llenes el vaso. Si vuelves sin dinero, no comes». Luisa, asustada y hambrienta, obedecía. Pasaba horas bajo el sol, extendiendo su manita a extraños, muchos de los cuales la ignoraban. Algunos le daban monedas, pocos le daban billetes. Al final del día, Mario aparecía, cogía todo el dinero y la llevaba de vuelta a la chabola. Vera sabía lo que estaba pasando, pero se sentía impotente para detenerlo. Cuando intentaba protestar, Mario la amenazaba. Decía que si no cooperaba se iría y las dejaría morir de hambre. Vera, emocionalmente agotada y financieramente dependiente de él, cedía. Se justificaba a sí misma diciendo que era temporal, que pronto las cosas mejorarían. Pero las cosas solo empeoraban. Fue en una de esas tardes de mendicidad cuando Roberto y Elena encontraron a Luisa. Habían salido por primera vez desde que se llevaron a la niña.
Elena, finalmente, había accedido a intentar salir de casa, ir al centro a hacer algunas compras, en un intento de volver a la normalidad. Marcelo había insistido, diciendo que necesitaban seguir viviendo, por muy difícil que fuera. Así que allí estaban, caminando por la calle sin rumbo, cuando Elena se detuvo de repente. Allí, sentada en la esquina, había una niñita demasiado delgada, con el pelo sucio y la ropa hecha jirones. Pero Elena reconocería ese rostro en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. «Luisa», susurró, incrédula. Roberto siguió su mirada. El reconocimiento fue como un puñetazo en el estómago. Era ella, era realmente ella, pero tan diferente, tan frágil, tan devastada, que por un momento dudó de sus propios ojos. Elena corrió. No pensó. No dudó. Simplemente corrió y se arrodilló frente a la niña. Luisa levantó los ojos, cansados y sin vida. Entonces, el reconocimiento brilló. «¡Elena!», lloró, y se arrojó a los brazos de la mujer. Elena la apretó con tanta fuerza que la niña casi no podía respirar. Roberto se unió a ellas, envolviéndolas a ambas en sus brazos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La gente pasaba, algunos deteniéndose a observar la extraña escena. Luisa lloraba, Elena lloraba, Roberto lloraba. «¿Qué te ha pasado?», preguntaba Elena entre sollozos, apartando a Luisa para mirarla mejor. «Dios del cielo, estás tan delgada. ¿Y esta ropa? ¿Y tu pelo? ¿Quién te ha hecho esto?». Luisa no podía dejar de llorar lo suficiente para responder. Solo se aferraba a Elena como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Roberto miró a su alrededor. «¿Dónde está tu madre?», preguntó. «¿Dónde está Vera?». Luisa negó con la cabeza. «Se queda en casa», consiguió decir entre sollozos. «Solo Mario me trae. Dijo que tengo que ganar dinero, o si no, no como». La rabia hirvió en el pecho de Roberto, tan intensa que lo vio todo rojo. «¿Dónde estás viviendo?», preguntó, intentando mantener la voz calmada para no asustar más a la niña. Luisa dudó, claramente asustada. Roberto la cogió por las manitas. «Luisa, mírame. Estás con nosotros ahora. Nadie te va a hacer daño. Enséñame dónde vives». Luisa los guió, todavía sujetando la mano de Elena con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera. Caminaron por calles cada vez más pobres, cada vez más sucias. Finalmente, llegaron a una zona de chabolas improvisadas. Luisa se detuvo frente a una construcción particularmente precaria. «Es aquí», dijo en voz baja. Roberto y Elena se miraron, horrorizados. Aquello ni siquiera debería llamarse casa. Era poco más que una caja de madera podrida. Roberto llamó a la puerta, o a lo que hacía de puerta, una lámina de contrachapado colgada de bisagras oxidadas. Nadie respondió. Llamó más fuerte. Finalmente, oyeron movimiento dentro. La puerta se abrió. Apareció Vera. Estaba peor que la última vez que la vieron. Más delgada, con ojeras profundas, el pelo aún más desaliñado. Cuando vio quién estaba en la puerta, palideció. «¿Qué estáis haciendo aquí?», preguntó con voz fina. «Hemos venido a buscar a Luisa», dijo Elena atrayendo a la niña más cerca, «y no nos vamos a ir de aquí sin ella». Vera miró a su hija y luego de vuelta a Elena. «No podéis llevárosla sin más», dijo, pero no había fuerza en su voz. «Tengo una orden judicial. Es mi hija». «Tu hija, a la que estás dejando mendigar en las calles», dijo Roberto con voz dura. «Tu hija, que está desnutrida, enferma, hecha un harapo. ¿Qué clase de madre hace eso?». Vera empezó a llorar. «Yo no quería», sollozó, «pero Mario dijo que era necesario, que no teníamos dinero, y ya no sé qué hacer. No tengo trabajo, no tengo nada. Dijo que nos cuidaría, pero…». Se detuvo llevándose las manos al rostro. Roberto sintió que parte de su rabia se disipaba, reemplazada por algo parecido a la pena. Vera era claramente una víctima tanto como Luisa, pero eso no disculpaba sus acciones. En ese momento, Mario apareció detrás de Vera. Cuando vio a Roberto y Elena, su expresión se endureció. «¿Qué hace esta gente aquí?», gruñó.
Largaos antes de que llame a la policía. Adelante, dijo Roberto, sacando el móvil del bolsillo. Vamos a ver qué opina la policía de que se obligue a una niña a mendigar. Mario avanzó, pero se detuvo cuando vio que Roberto no retrocedía. En ese momento apareció otra figura. Marcelo había seguido a Roberto y Elena, manteniendo la distancia pero listo para intervenir si era necesario. Cuando Marcelo entró en el campo de visión, trayendo consigo una carpeta de documentos, Mario pareció nervioso por primera vez. Marcelo abrió la carpeta. «Vera», dijo tranquilamente, hablando directamente con su hermana, «necesito hacerte una pregunta y necesito que seas sincera. ¿Dónde está el dinero de la indemnización que nuestro padre te dejó?» Vera parpadeó confundida. «Ya te lo dije. Mario lo perdió todo en apuestas». «No», dijo Marcelo, negando con la cabeza. «No lo perdió. Mi investigador descubrió algo interesante. Ese dinero nunca se apostó, fue transferido a la cuenta de Mario y luego desapareció». Vera miró a Mario con los ojos muy abiertos. «¿Es verdad?», preguntó con la voz temblando. «Mario, ¿me mentiste?». Mario intentó reír, pero el sonido salió forzado. «No sé de qué está hablando», dijo. «Este se está inventando historias». Marcelo sacó un papel de la carpeta. «Tengo los extractos bancarios aquí. Y algo más interesante. Descubrí que ese dinero pertenecía a Luisa, no a ti. Era la indemnización que el padre de la niña le dejó cuando se fue. Tú eras solo la tutora legal de ese dinero hasta que cumpliera 18 años. Y Mario lo robó todo». El silencio que siguió fue absoluto. Vera se tambaleó, apoyándose en la pared. «Robaste el dinero de mi hija», susurró, mirando a Mario con creciente horror. Mario se dio cuenta de que estaba acorralado. «No es un robo», intentó defenderse. «Necesitábamos ese dinero, y tú estuviste de acuerdo en que yo lo administrara». «Nunca estuve de acuerdo con que lo robaras», gritó Vera encontrando fuerza de algún lugar profundo. «Dijiste que lo ibas a invertir. Dijiste que lo ibas a hacer crecer. Me mentiste, sobre todo». Mario vio su posición desmoronarse, y en una fracción de segundo hizo algo desesperado. Agarró a Luisa, arrancando a la niña de los brazos de Elena. «Si llamáis a la policía», dijo, sujetando a Luisa frente a él como un escudo. «Le cuento a todo el mundo que señaló a Roberto con la barbilla. «Le hizo cosas inapropiadas a la niña. Lo voy a esparcir por toda la ciudad. Acabaréis con su reputación. Su negocio se irá al garete». Roberto se puso blanco. «No harás eso», dijo, pero su voz temblaba. Mario sonrió cruel. «Sí que lo haré. ¿Y a quién creéis que van a creer? A un hombre rico que se quedó con una niña durante meses, sin autorización. Es vuestra palabra contra la mía, y yo no tengo nada que perder». Elena estaba paralizada de horror. Luisa lloraba, asustada, intentando soltarse del agarre de Mario. Vera, sin embargo, había llegado a su límite. Algo en ella finalmente se rompió, pero en lugar de colapsar, se endureció. «Suelta a mi hija», dijo, la voz baja pero firme. Mario la miró sorprendido. «Cállate, Vera». «No», dijo ella dando un paso adelante. «Se acabó. Mentiste, robaste, me manipulaste. Lo destruiste todo. Y ahora estás usando a mi hija como escudo. Suéltala ahora». Mario la empujó con una mano, manteniendo a Luisa agarrada con la otra. Vera tropezó pero no cayó. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Avanzó de nuevo, esta vez con más fuerza. Gritó, empujó a Mario con todo lo que tenía. Él, cogido por sorpresa, soltó a Luisa y empujó a Vera de vuelta. La mujer se golpeó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Pero Luisa estaba libre. Roberto la cogió inmediatamente, apartándola. Elena corrió hacia Vera, ayudándola a levantarse. Mario se dio cuenta de que había perdido. Miró a todos los presentes, vio determinación donde antes había miedo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y huyó, desapareciendo entre las chabolas. Marcelo intentó seguirlo, pero el hombre era rápido y conocía el terreno. En segundos había desaparecido. Marcelo volvió, frustrado pero sabiendo que lo importante ahora era cuidar de Vera y Luisa.
La policía podía esperar. Las consecuencias legales podían esperar. Primero, necesitaban salvar a esas dos mujeres. Roberto llevó a Luisa directamente al hospital. La niña tenía fiebre alta, tosía sin parar, y cuando los médicos la examinaron, el diagnóstico llegó rápido y contundente. Desnutrición severa, deshidratación, anemia, infección respiratoria, posibles signos de estrés postraumático agudo. Necesitaba quedarse ingresada, al menos por unos días, para estabilizar su estado. Elena no se apartó del lado de la cama del hospital ni un segundo. Sujetaba la manita de Luisa mientras dormía, conectada a sueros y medicamentos, su cuerpecito pequeño casi desapareciendo bajo las sábanas blancas. Vera también fue al hospital llevada por Marcelo. Se había quedado en la chabola inicialmente, en estado de shock, pero Marcelo insistió en que ella también tenía que ir. Cuando llegaron, Elena la miró con una mezcla de rabia y pena. Los dos sentimientos luchaban dentro de ella. Una parte de Elena quería gritarle a Vera, culparla por todo lo que Luisa había sufrido. Pero otra parte veía a una mujer rota, que también era una víctima, que también había sido manipulada y maltratada. La situación no era blanca o negra, era una confusión de grises que nadie sabía cómo resolver. Una trabajadora social del hospital apareció al segundo día. Era el protocolo cuando un niño llegaba en ese estado. Hizo preguntas, muchas preguntas. Roberto y Elena respondieron honestamente. Contaron cómo encontraron a Luisa abandonada, los 2 meses que pasó con ellos, la orden judicial, cómo la encontraron mendigando. Vera también fue entrevistada. Lloró durante todo el proceso, admitiendo sus fallos, su debilidad, pero también revelando cómo Mario lo había controlado todo, cómo había sido manipulada, cómo le tenía miedo. La trabajadora social tomó extensas notas. Dijo que el caso sería evaluado por un juez especializado en derechos del menor, que habría una audiencia, que todos tendrían la oportunidad de presentar su versión de la historia, pero dejó claro que la máxima prioridad sería el bienestar de Luisa. Lo que fuera mejor para la niña, no lo que los adultos quisieran. Roberto sintió un hilo de esperanza. Quizás, solo quizás, el sistema funcionaría esta vez. Quizás alguien realmente miraría a Luisa y vería a una niña que merecía más de lo que había recibido hasta ahora. Al tercer día de ingreso, algo inesperado sucedió. Una mujer apareció en el hospital preguntando por Luisa. Era mayor que Vera, quizás en la treintena, con el pelo castaño claro recogido en una coleta, vistiendo ropa sencilla pero limpia. Tenía un rostro amable pero cargado de preocupación. Cuando la recepcionista le preguntó quién era, la mujer dudó. «Me llamo Silvia», dijo. «Soy la madre de Luisa, la verdadera madre». La confusión que siguió fue inmediata. La recepcionista llamó al jefe de seguridad. Silvia fue llevada a una sala de espera mientras intentaban entender lo que estaba pasando. Marcelo, que estaba en el hospital visitando a Luisa, fue llamado. Cuando vio a Silvia, frunció el ceño. «¿Quién es usted?», preguntó directamente. Silvia respiró hondo. «Me llamo Silvia Costa. Hace 4 años y medio dejé a mi hija con una mujer llamada Vera. Estaba en una situación muy difícil en ese momento. Problemas personales graves. Pensé que no tenía condiciones para cuidarla. Vera se ofreció a quedarse con ella temporalmente mientras yo me recuperaba. Marcelo la estudió. ¿Y qué pasó?». Silvia bajó la vista. «Fui a un lugar donde podía recibir ayuda profesional. Tratamiento. Llevó mucho más tiempo de lo que esperaba. Casi 4 años. Pero ahora estoy recuperada. Tengo trabajo, casa, estabilidad. Volví buscando a Vera hace 2 meses, pero había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Seguí buscando y finalmente conseguí una dirección. Fui allí hoy. La chabola estaba vacía, pero una vecina me contó que la niña había sido llevada al hospital. Vine corriendo». Marcelo asintió lentamente, procesando la información. «¿Tiene cómo probar lo que está diciendo?», preguntó. Silvia abrió un bolso gastado y sacó una carpeta de documentos. «El certificado de nacimiento de Luisa»,
donde constaba Silvia como madre, fotos antiguas de Silvia con un bebé, un acuerdo de custodia temporal firmado por Silvia y Vera 4 años atrás, reconocido ante notario, informes médicos y de trabajadores sociales documentando el progreso de Silvia durante su tratamiento, una carta de recomendación de su terapeuta, contrato de trabajo, comprobante de domicilio. Marcelo lo examinó todo cuidadosamente. «Voy a necesitar confirmar estos documentos», dijo, «pero a primera vista parecen legítimos». Silvia asintió esperando. «Si son verdaderos», continuó Marcelo pensativo, «entonces Vera no tenía derecho legal a quedarse con Luisa permanentemente. Era solo una custodia temporal. Silvia estuvo de acuerdo. Le di autorización por 1 año. Después de ese periodo debería haber habido una reevaluación, pero no pude volver a tiempo y perdí el contacto. Asumí que Vera había formalizado una adopción, que mi hija estaba segura y bien cuidada. Nunca imaginé que las cosas hubieran llegado a este punto». Marcelo le pidió a Silvia que esperara y fue a hablar con Roberto y Elena. Cuando les contó sobre la llegada de Silvia, Elena se puso pálida. «Otra mujer», susurró, «alguien más queriendo llevarse a mi Luisa». Roberto la sujetó por los hombros. «Calma», dijo. «Vamos a escuchar lo que tiene que decir». Fueron juntos a conocer a Silvia. La mujer se levantó cuando los vio nerviosa. Roberto y Elena la evaluaron, buscando cualquier señal de que sería otra persona problemática en la ya complicada vida de Luisa. Pero lo que vieron fue diferente. Silvia tenía ojos honestos. Tenía una postura tranquila pero firme. Cuando preguntó si podía ver a Luisa, Elena dudó. «La niña está durmiendo», dijo. «Y ya ha pasado por suficientes traumas. No sé si es buena idea presentarle a otra persona extraña ahora». Silvia asintió, comprensiva. «Lo entiendo», dijo suavemente. «La estáis protegiendo. Eso es bueno. Significa que tiene personas que se preocupan. Pero tenéis que entender que yo no abandoné a mi hija. La dejé con alguien en quien confiaba, con la intención de volver cuando estuviera mejor. Y ahora he vuelto». Elena sintió que las lágrimas le quemaban. «Todos quieren a Luisa», dijo con la voz quebrada. «Todo el mundo tiene motivos, historias, documentos. Pero ¿quién pregunta qué quiere Luisa? ¿A quién le importa lo que siente, lo que es mejor para ella?» Silvia se acercó. «A mí me importa», dijo firmemente. «Más que a nada en el mundo. Y si me dais una oportunidad, lo demostraré. No he venido aquí para arrebatársela a personas que claramente la quieren. He venido para ser parte de la solución, no para crear más problemas». Algo en el tono de Silvia conmovió a Elena. Vio sinceridad allí. Vio a una madre arrepentida, no a una oportunista. Pero aún así, el miedo era grande. Durante la semana siguiente, mientras Luisa se recuperaba en el hospital, algo extraordinario comenzó a suceder. Silvia visitaba todos los días, pero no forzaba el contacto con Luisa. Se quedaba fuera de la habitación, solo observando por la ventana, asegurándose de que su hija estaba mejorando. Elena y Roberto también estaban siempre allí, y Vera aparecía regularmente, aunque mantenía la distancia, claramente avergonzada de su papel en toda la situación. Fue Marcelo quien sugirió algo inusual. Una noche los reunió a todos: Silvia, Elena, Roberto y Vera. Se sentaron en una sala de reuniones vacía del hospital. «Mirad», empezó Marcelo, «esta situación es un lío legal y emocional gigante. Todos aquí tenéis argumentos válidos. Todos queréis a Luisa, cada uno a vuestra manera. Pero seguir peleando solo va a hacerle más daño a la niña. ¿Qué tal si intentamos algo diferente? ¿Qué tal si trabajamos juntos?» Silvia fue la primera en responder. «Yo estaría dispuesta», dijo. «Mi objetivo no es quitarle a Luisa a nadie. Solo quiero estar en la vida de mi hija de nuevo». Elena se secó los ojos. «Yo también», admitió. «Solo no quiero perderla por completo. Estos 2 meses con ella han sido los más felices de mi vida». Vera por fin habló. «Yo lo estropeé todo», dijo la voz llena de autorreproche. «No merezco estar cerca de ella. Pero si hay alguna forma de compensarlo, de ayudar,
Quiero intentarlo. Roberto miró a su socio y amigo. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó. Marcelo respiró hondo. Estoy proponiendo que vosotras 3 mujeres trabajéis juntas, con apoyo profesional, para crear un acuerdo que funcione para todos, pero principalmente para Luisa. Silvia tiene el derecho legal como madre biológica. Elena y Roberto tienen el vínculo emocional y los recursos para garantizar que Luisa tenga estabilidad. Vera, a pesar de sus errores, sigue siendo importante en la historia de la niña. Quizás haya una forma de que todos participen en su vida, cada uno de una manera. La idea era radical, poco ortodoxa, pero todos estaban lo suficientemente desesperados como para intentarlo. En los días siguientes, con la ayuda de un abogado especializado en derecho de familia y una psicóloga infantil, comenzaron a construir un plan. Silvia, como madre biológica con derechos legales comprobados y ahora con estabilidad demostrada, se quedaría con la custodia legal oficial de Luisa. Pero, dada la situación única y considerando lo que sería mejor para la adaptación de la niña, aceptó un acuerdo especial. Luisa viviría durante la semana con Roberto y Elena. Ellos garantizarían una educación de calidad, cuidados médicos, estabilidad financiera y el ambiente al que la niña ya se había adaptado y amaba. Los fines de semana, Luisa se quedaría con Silvia, reconstruyendo gradualmente el vínculo con su madre biológica. Y Vera, después de someterse a tratamiento para sus propios problemas y demostrar una mejora constante, tendría derecho a visitas supervisadas, manteniendo algún papel en la vida de la niña. Cuando le presentaron el plan a Luisa, ya recuperada y a punto de recibir el alta del hospital, la reacción de la niña fue reveladora. Miró a las 3 mujeres, a Silvia, a quien no recordaba pero cuyo rostro despertaba algo familiar y seguro en su corazón, a Elena, a quien amaba profundamente y llamaba por su nombre con tanto cariño que era casi como decir mamá, y a Vera, por quien tenía sentimientos confusos, una mezcla de amor infantil, dolor y una comprensión limitada de que Vera también había sido una víctima. ¿Puedo teneros a todas?, preguntó Luisa con voz pequeña y vacilante. Silvia se arrodilló frente a ella. «Puedes, cariño», dijo suavemente. «Si tú quieres, puedes tenernos a todas». Luisa miró a Elena. «¿No tendré que irme de tu casa?», preguntó con un miedo evidente en sus ojos. Elena negó con la cabeza, con las lágrimas corriendo. «No, mi amor, seguirás viviendo con nosotros durante la semana, y los fines de semana conocerás mejor a Silvia, y de vez en cuando podrás ver a tu madre Vera también si quieres». Luisa pensó por un largo momento. Luego asintió. «Vale», dijo, «puedo intentarlo». Y así comenzó un viaje de sanación que nadie había imaginado posible. Los primeros meses fueron desafiantes. Luisa necesitaba terapia regular para procesar los traumas. Silvia necesitaba aprender a ser madre, de nuevo después de tanto tiempo alejada. Elena necesitaba aprender a compartir a la niña que su corazón había adoptado. Vera necesitaba trabajar en su propia recuperación mientras reconstruía poco a poco una relación sana con su hija, pero con ayuda profesional, paciencia y mucho amor por todas partes, las cosas mejoraron. Luisa comenzó a florecer de una manera que ninguna de esas mujeres por sí sola podría haberle proporcionado. Tenía la estabilidad y los recursos de la casa de Roberto y Elena. Tenía el vínculo biológico y la historia que Silvia podía contarle sobre su padre, sobre de dónde venía. Y tenía eventualmente incluso cierto nivel de perdón y comprensión hacia Vera, entendiendo de forma sencilla que a veces los adultos cometen errores, pero aún pueden ser amados. En cuanto a Mario, nunca más se le vio. Se avisó a la policía, se abrieron investigaciones sobre el dinero robado, pero había desaparecido por completo. El dinero de la indemnización de Luisa fue rastreado y parcialmente recuperado. Lo que consiguieron rescatar se puso en una cuenta protegida a nombre de la niña para ser accedido cuando cumpliera 18 años. Marcelo también contribuyó, sintiéndose responsable por no haber protegido mejor a su sobrina desde el principio. Los meses se convirtieron en un año.
Luisa cumplió 6 años con una fiesta que tenía a 3 mujeres ayudando a organizar. Silvia hizo la tarta, Elena decoró la casa. Vera, que ahora vivía en un piso sencillo pero digno conseguido con la ayuda de Marcelo y trabajaba en una lavandería, contribuyó haciendo las invitaciones a mano, usando sus habilidades para las manualidades que le había enseñado a su hija años antes. Roberto contrató a un animador y compró regalos. Marcelo llevó a su sobrina a elegir el regalo que ella realmente quería, un kit de costura profesional porque Luisa había heredado el talento de Vera para los trabajos manuales, y fue en un día especial, durante la fiesta mayor de Ciudad Real, cuando sucedió algo que lo sellaría todo. La fiesta tenía música, comida, artesanía y un escenario donde la gente de la comunidad podía actuar. La profesora de Luisa en el colegio había animado a la niña a participar en la sección infantil, recitando algo de su elección. Luisa había trabajado en secreto en un poema durante semanas, con ayuda de su profesora, pero sin mostrárselo a nadie en casa. Cuando llegó el día de la fiesta, Roberto, Elena, Silvia e incluso Vera fueron juntos a verla. Se sentaron uno al lado del otro en las sillas de plástico frente al escenario improvisado en la Plaza Mayor. Había otras familias alrededor, niños corriendo, olor a palomitas y algodón de azúcar en el aire. Cuando le tocó el turno a Luisa, subió al escenario con un vestido lila que Elena le había comprado, zapatos nuevos que Silvia eligió y un lazo en el pelo que Vera había hecho. La niña se quedó parada en el centro del escenario, pequeña bajo los focos, pero extrañamente segura. Le bajaron el micrófono a su altura, lo sujetó con las 2 manos y miró al público. Encontró los rostros de las 3 mujeres y de Roberto y Marcelo en la platea. Respiró hondo. «He escrito un poema», dijo, su voz amplificada resonando por la plaza. «Es sobre la familia», y empezó a recitar. «Había una mujer que me dio la vida pero tuvo que irse porque estaba enferma del alma. Pero volvió cuando se puso mejor. Había una mujer que intentó cuidarme cuando ella no podía. A veces se cayó pero intentó levantarse de nuevo, y todavía lo está intentando. Había una mujer que me encontró cuando estaba perdida, que me dio una casa cuando no tenía dónde quedarme, que me enseñó que el amor no necesita sangre para ser de verdad. Y hay un hombre que me llama hija, aunque no sea de su sangre, que me hace reír y me hace sentir segura». Luisa hizo una pausa, mirando directamente a las mujeres que lloraban abiertamente ahora. «Mi profesora dice que la familia es quien te cuida», continuó, «que es quien se queda cuando todo se pone difícil, que es quien te quiere incluso cuando tienes miedo o estás enfadada o triste. Yo he tenido muchas cosas malas. He tenido hambre, he tenido frío, he tenido miedo, pero ahora tengo 3 madres y un padre y un tío que me quieren, y eso me convierte en la niña más afortunada del mundo». Terminó y se quedó allí, pequeña y vulnerable, pero también fuerte de una manera que solo los niños que sobreviven a lo imposible pueden ser. La plaza entera estalló en aplausos. La gente se secaba las lágrimas. Elena se levantó, luego Silvia, luego Vera. Corrieron hacia el escenario. Luisa bajó los escalones y fue envuelta por 6 brazos simultáneamente. Las 3 mujeres la abrazaban juntas, llorando, riendo, diciéndole cuánto la querían. Roberto y Marcelo se unieron al abrazo colectivo. Allí, en medio de aquella plaza abarrotada, bajo el cielo ya oscurecido de Ciudad Real, con música sonando de fondo y olor a comida de fiesta en el aire, aquella familia no convencional, imposible, imperfecta, pero intensamente real, selló su futuro juntos. No era lo que nadie había planeado, no era lo que los libros de derecho o psicología sugerían, pero funcionaba. Para Luisa, funcionaba. Y eso era todo lo que importaba. Semanas después, Elena encontró a Luisa cosiendo en el jardín, concentrada en un trabajo delicado. La niña estaba haciendo un pequeño tapiz bordado con 4 flores diferentes. Una rosa roja, una margarita blanca, un girasol amarillo y una violeta morada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elena sentándose a su lado. Luisa sonrió. «Es para mi familia», explicó.
Cada flor es una persona, señaló cada una mientras hablaba. La rosa eres tú, fuerte y bonita. La margarita es Silvia, sencilla pero llena de luz. El girasol es Roberto, grande y alegre. Y la violeta es Vera, pequeña pero valiente para crecer en lugares difíciles. Elena sintió que el corazón se le encogía de emoción. ¿Y tú?, preguntó. ¿Dónde estás tú en eso? Luisa pensó por un momento. Yo soy la tierra que sujeta todas las flores juntas, respondió con la extraña sabiduría que los niños a veces tienen. Sin mí no tendrían motivo para crecer en el mismo lugar. Elena la atrajo hacia sí en un abrazo. Lo eres de verdad, susurró. Eres la razón por la que todos estamos aquí, por la que todos hemos aprendido lo que realmente significa ser una familia. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Elena miró a esa niña de 7 años, antes abandonada en la carretera, luego rescatada, separada, encontrada de nuevo, y finalmente amada por tantas personas de tantas formas diferentes. Pensó en todo lo que habían pasado, las lágrimas, los miedos, las pérdidas, las victorias, y se dio cuenta de que a veces los finales más bonitos nacen de los comienzos más dolorosos, que a veces el amor no sigue las reglas, que la familia no se define por la biología o los documentos, sino por quién elige quedarse, quién elige luchar, quién elige amar, incluso cuando es difícil. Luisa terminó su bordado y lo sostuvo con orgullo. «Ha quedado precioso», dijo Elena sinceramente. «Vamos a ponerlo en la pared del salón, para que todo el mundo lo vea». Luisa asintió, feliz. Luego dudó. «Elena», dijo, «¿crees que algún día Mario podría volver?» Elena sintió un escalofrío, pero no lo dejó ver. «No lo sé, mi amor», respondió honestamente. «Pero si vuelve, todos nosotros te protegeremos. Nunca más estarás sola. Te lo prometo». Luisa pareció satisfecha con la respuesta. «Vale», dijo simplemente, y volvió a admirar su trabajo. Y así, bajo el techo de aquella casa que ya no era solo de Roberto y Elena, sino que se había convertido en un puerto seguro para una niña que necesitaba un ancla, la vida continuó. Imperfecta, complicada, a veces difícil, pero llena de un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte. Luisa crecería sabiendo que 3 mujeres habían luchado por ella, mujeres que, cada una a su manera, se habían sacrificado, habían perdonado y habían elegido poner sus necesidades por encima de su propio orgullo o dolor. Crecería sabiendo que había sido amada lo suficiente como para que personas muy diferentes encontraran un camino común. Y crecería sabiendo que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre tendría un lugar al que volver, siempre tendría brazos listos para abrazarla, siempre tendría voces diciéndole que era amada, deseada, necesaria. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa, Elena, Silvia y Vera haya tocado profundamente vuestros corazones. Si te has emocionado con este viaje de amor, perdón y reconstrucción familiar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. ¿Fue el rescate inicial? ¿El reencuentro en la calle? ¿El poema en la fiesta? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero de las relaciones humanas. Historias que nos hacen llorar, reflexionar y creer que, incluso en los momentos más difíciles, el amor encuentra un camino. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá tus emociones y te hará pensar sobre el verdadero significado de la familia.